En el corazón de la singularidad de Orleans, había un hombre que podría ser considerado como el principal autor de los hechos en Francia. No fue el hombre a quien se le ocurrió el concepto de la singularidad, sino el individuo que fue habilitado para considerar adecuado lo que deseaba en un santo grial. El nombre de este hombre era Gilles de Rais, invocado en su variante Caster como el infame villano registrado en la historia como Bluebeard. Del valiente caballero y compañero de Santa Juana de Arco en la Guerra de los 100 años, la traición a su pueblo y la quema de su ídolo lo enloquecieron de dolor y negación. Incursionando en las artes oscuras de la época, tomó posesión de lo que se conocía como el libro de hechizos de Prelati. Un grimorio de invocación con una cubierta de piel humana reluciente que contiene lo que se conoce como el texto Rie, que detalla los registros de un conocimiento prohibido relacionado con un dios malvado de una era antigua en algún momento antes del origen de la humanidad. Cayendo en la depravación, su reputación se hizo notoria. Normalmente, un hombre como él nunca podría haber calificado para convertirse en un espíritu heroico de la clase Caster, pero las excepciones siempre proliferaron en las guerras del Grial. En este caso, tras su manifestación, y con el poder de un santo grial, se le concedió un deseo. Se puede decir que todos sus deseos y ambiciones ya se habían cumplido con este único deseo, y ahora todo lo que quedaba era agradecimiento. Destruyendo a la humanidad. Él era indiferente. Si pasó, pasó, más si fue por sus propias maquinaciones, pero ¿y qué? Su Jeanne era todo lo que le importaba. Caminando en lo profundo de la Bastilla de las murallas del castillo en el centro de Orleans, Gilles reflexionó sobre la destrucción que su Jeanne deseaba llevar a cabo en Francia. Fue su placer y motivación servir sus caprichos, por lo que se debe hacer el mayor esfuerzo. Me siento consumido por la inspiración. Gilles se rió. La túnica que vestía parecía una monstruosidad retorcida de pétalos de flores marchitas con el motivo de carnosas venas moradas alrededor del cuello. Sus ojos estaban saltones. Su cabello despeinado y desordenado, pero la sonrisa en su rostro solo podía describirse como felicidad genuina. Ah, Jeanne. Inocente Jeanne. Estos miserables han venido a frustrar tus deseos, pero no temas. Tu mariscal Gilles hará un trabajo rápido con ellos. Una luz oscura parpadeó en sus rasgos, la sonrisa se desvaneció instantáneamente mientras rechinaba los dientes y resoplaba de rabia en sus pensamientos más internos. Caldea. Caldea. Rugió, enojado. La arrogancia de ese ser herido que se atreve a sugerir que una fuerza tan insignificante podría amenazar a su Jeanne debe estar completamente equivocada. Además, esa inmundicia demoníaca. Incluso proponer quitarme mi santo grial como medida de seguridad. Gilles perdió el control de su propio temperamento y las venas comenzaron a estallarle en la cara. Si se atreve a insistir en dañar a mi Jeanne, aprenderá a temer la ira de Gilles de Rais. Los ojos inyectados en sangre se enojaron cada vez más ante la idea, pero como si todo estuviera tranquilo, las características de Gilles regresaron repentinamente a la normalidad mientras un familiar le comunicaba un informe de campo. Un servant está compitiendo contra 4 servants de clase berserker a la vez. ¿Siguen luchando? La noticia lo dejó muy perplejo, especialmente cuando consideró el hecho de que dicho servant había estado trazando una línea recta hacia Orleans desde el principio. El camino de la destrucción también era bastante evidente. Árboles derribados, pueblos cortados, campos llenos de cadáveres, este enemigo era despiadado y terco con una determinación inquebrantable. ¿Un sable? Gilles frunció el ceño, pero pronto suavizó su expresión. El sable fue forzado a retroceder después de que llegaron 2 berserkers más. Gilles tenía una mirada pensativa. Ningún servant debería ser capaz de sobrevivir al ataque de 6 adversarios. El asunto debe resolverse pronto. Entonces el asunto de los maestros de Caldea debería ser lo primero. Gilles apresuró el paso, moviéndose desde la Bastilla hasta el salón central que conducía a la sala de recepción del castillo donde sabía que su Jeanne lo estaba esperando. Jeanne. Querida Jeanne. Mira y ve cómo tu Gilles manejará esto por ti, ¿era esa su Jeanne? Gilles se detuvo abruptamente, asegurándose de que estaba viendo las cosas bien. ¿Qué estaba haciendo ella? Por lo general, tenía una disposición indiferente y despreciaba desapasionadamente a todos los demás por su naturaleza humana de 2 caras, pero ahora parecía como si fuera una ladrona que se abría paso silenciosamente en su propio castillo. En cada esquina por la que pasaba, miraba a ambos lados y se aseguraba de que no hubiera nadie antes de pasar a la siguiente esquina y repetir sus acciones con el ceño fruncido. Murmuraba por lo bajo, y parecía como si ella misma se sintiera exasperada y molesta.
Fue solo por un momento, pero pareció complacida con algo, y eso reconfortó el frío corazón de Giles. Mientras su Jeanne fuera feliz, él estaba satisfecho. Sus deseos eran su mando. Todavía, ¿por qué Sujin andaba a escondidas con una mueca vengativa en su propio castillo? Incluso estaba llevando un caldero y leña a la mazmorra mientras se lamía los labios. ¿De entendió finalmente el placer de torturar a otros en lugar de las muertes rápidas? ¡Ay! Querida Juana. La elección de mantener prisionero a ese maestro de Caldea por tus caprichos no fue en vano. ¿Estaba buscando hervirlo vivo? ¿Azotarlo con la madera? Oh, las opciones eran infinitas. Qué orgulloso estaba. Él la dejaría en paz para que se llenara de entretenimiento mientras él hacía los preparativos para la invasión total de Francia y sus enemigos por todos lados. Todo lo que tenía que hacer era liderar con él cuando llegara el momento de la batalla. Todo por el bien de su Jeanne. Los bosques de Francia no eran tan inconvenientes para navegar como los del Amazonas o una jungla, pero nadie realmente disfrutó la sensación de empujar a través de zarzas y arbustos fuera de un camino de tierra. Sin embargo, Jeanne parecía ser la excepción ya que permaneció imperturbable mientras guiaba a los miembros de Chaldea a la cabeza. Mientras empujaba a través de algunos arbustos y despejaba un camino con el extremo puntiagudo de su estandarte de guerra, de repente se animó en sus pensamientos. Oh, cierto. No hemos tenido presentaciones adecuadas, ¿verdad? Se dio la vuelta para mirar a todos. Soy Jeanne d'Arc. Primero, por favor, díganme sus nombres. La frente de Olga se contrajo ante el tono indiferente, pero para todos los demás, no era más que amistoso. Por otra parte, Olga era la más irritable con numerosas ramitas y hojas enredadas en su cabello. A diferencia de los Servants, ella no podía simplemente desmaterializarse y rematerializarse e instantáneamente estar limpia de la suciedad que se aferraba a ella. Entendido, soy Mash Kirielik, un demi-servant. Mash se ofreció con una especie de entusiasmo contagioso mientras animaba a Ritsuka a seguir sirviéndolo. Este es Ritsuka, mi maestro, y ese es el señor Sieg. Es un caster, presentó. Ritsuka trató de sonreír pero solo terminó jadeando. El grupo había estado caminando durante varias horas y caminando por un terreno menos que ideal. En cuanto a Sieg, bueno, permaneció distraído, solo salió de sus pensamientos cuando se puso nervioso cuando Jeanne lo miró fijamente. Ah, sí, encantado de conocerte. Sieg no podía mirar a Jeanne a los ojos, extrañando la forma en que fruncían el ceño. ¿Te conozco? Jeanne arrugó sus rasgos alarmada. Hay una extraña sensación, tal vez. Tal vez no, pero tal vez sea lo mejor, respondió Sieg sin confianza, y muy pronto su presencia se vio ensombrecida cuando Olga habló con un resoplido. Soy Olga, una maestra, dijo Olga secamente. Todavía estaba un poco molesta porque se acordó esta cooperación poco probable debido a un chef. Estos son mis servants, Assassin y Berserker Spartacus. Sasaki, Assassin inclinó la cabeza cuando la mirada de Jeanne se desplazó hacia él. Spartacus solo sonrió de oreja a oreja. Haciendo todo lo posible por memorizar a todos, Jeanne asintió levemente con la cabeza, pero honestamente todavía estaba un poco confundida. ¿Maestros? Entonces, ¿hay maestros incluso en esta extraña guerra del Santo Grial? Su manifestación había sido extraña desde el principio. No tiene nada que ver con la guerra del Santo Grial, dijo Ritsuka mientras se rascaba la nuca. Como Ritsuka fue quien lo dijo, Jeanne no tenía ninguna duda de que Ritsuka ganaría algo mintiéndole, y él parecía del tipo sincero. Jeanne tarareó en sus pensamientos. Extraño, terminó diciendo. Como puedes ver, soy un servant. Mi clase es gobernante. Entiendo esto, pero falta la mayoría de la información que debería proporcionarse en mi invocación. También hay más. Jeanne sacudió la cabeza con tristeza y continuó mientras ponía una cara tensa. Mis estadísticas han bajado de rango. No solo he perdido los hechizos de comando anti-servant, ni siquiera puedo revelar los nombres verdaderos de otros servants. Afortunadamente, nací en Francia y, al menos, puedo hablar el idioma. ¿Sabes algo sobre esa otra Jeanne d'Arc? Olga interrumpió directamente. No estaba de humor para bromas después de enterarse del fallecimiento de Shirou, y solo quería entender qué estaba pasando. Yo nunca la he conocido, admitió Jeanne, sintiéndose presionada por la mirada incrédula de Olga. Después de haberme materializado hace unas horas, solo me está yendo bastante bien hasta ahora gracias al chef que conocí, quien amablemente compartió su información conmigo.
Él cocina muy buena comida. Ah, y también es quien dijo que los refuerzos pueden estar en el camino, y luego todos vinieron. Jeanne sonrió cálidamente, casi tímida porque las puntas de sus mejillas se enrojecieron. Quería pedirle un favor, pero no sabía muy bien cómo dado que se acababan de conocer. No pregunté por el chef. Olga estaba siendo prejuiciosa, irritada ahora más que nunca cuando volvió el tema del chef. Está bien, mira, esto es lo que importa. ¿Significa esto que dos de los mismos Servants han sido convocados en la misma era? ¿Es eso posible y hay alguna forma de explotarlo? Un pitido indicó la llegada de una transmisión desde la sala de mando. Si pudiéramos acceder a los registros del Santo Grial, podríamos comprobarlo, pero no es como si fuera de mucha ayuda. Una cosa es segura. Carlos VII está muerto y Orleans ha sido ocupada, lo que simboliza el colapso de Francia. En la historia, Francia fue la primera nación en declarar la libertad humana y la igualdad en la que muchos países hicieron lo mismo. Retrasar esto estancaría la historia por 100 años. Sin progreso, todavía estaríamos atrapados en la Edad Media como esta. Romaní habló sombríamente, sin que se viera nada de su tontería general. Se esperaba la interjección y el análisis de Romaní, pero eso no significaba que fuera para todos. Acabo de escuchar una voz. Jeanne entrecerró los ojos, alerta antes de relajarse cuando notó las expresiones de todos. ¿Eso es hechicería? ¿Qué diablos están todos ustedes? Otra transmisión interrumpió a Jeanne a mitad de la oración. Oh, es cierto. No me presenté. Encantado de conocerte, Saint Jeanne d'Arc. Mi nombre es Romaní Archaman, pero todos me llaman Roman. Hago varias tareas para la organización conocida como Chaldea en la que la señora Animus Pere es la presidenta. En cualquier otro momento, Olga habría enderezado la espalda orgullosa de su posición, pero había recibido un golpe después de perder a un compañero maestro al comienzo de esta misión. Nuestro objetivo es corregir esta historia retorcida, dijo Ritsuka en nombre de Olga. Luego, todos le contaron a Jeanne lo que había sucedido con la historia humana adecuada en el camino hacia un fuerte. Jeanne explicó que estaba guiando a todos. Llegarían en solo unos minutos más después de su larga caminata, pero estos últimos minutos terminaron en silencio por parte de Jeanne. Ya veo. Pensar que el mundo mismo ha sido incinerado. Mis preocupaciones parecen tan triviales en comparación, se sonrojó, avergonzada. Seré el primero en decir que soy un Servant incompleto, e incluso yo no puedo confiar en mí mismo. La Jeanne d'Arc que ocupó Orleans, el dragón volador y los Wyverns, el misterio que rodeaba a la otra Jeanne, fue suficiente para poner en duda a Jeanne, que sabía que era una manifestación incompleta. ¿Podría arriesgar el destino de la humanidad misma cuando carecía de su propia confianza? ¿Qué pasa si yo soy el falso? Ella murmuró. Nadie tenía una respuesta definitiva a eso, pero Sieg ciertamente tuvo una reacción. Su cabeza se levantó tan rápido en la de Jeanne que fue aterrador. No. No, no lo eres. Sieg dijo con firmeza antes de alejarse cuando Jeanne lo miró fijamente. En todo caso, debe haber algo mal con el otro. No importa cómo se desesperó la santa, una cosa es segura. Ella, que ofreció su cuerpo incluso en las llamas, no habría llevado este nivel de resentimiento e intención asesina. Jeanne frunció los labios. Ese puede no ser el caso, miró hacia sus pies, el sonido de las ramitas rompiéndose debajo de ella resonaba mientras caminaba. Decir que no había sentido ningún tipo de resentimiento sería una mentira. Sintió algo cuando la quemaron en la hoguera, y tal vez ese fue el origen de su otro yo, la oscuridad de su alma que se negaba a ver. En cualquier caso, es una hazaña imposible para los magos modernos invocar dragones, y debería ser difícil incluso para la hechicería de esta era. Romaní habló para cambiar de tema. La incomodidad de Jeanne era obvia. Estaba agradecida por el cambio. Tampoco tuve nada que ver con dragones o wyverns en mi vida, por lo que es extraño que estén aquí. Los wyverns ciertamente no existían en esta era, Mash le dio 2 centavos. Romaní tarareó en sus pensamientos en la sala de mando de Chaldea. Eso significa que, si hay algo que pueda romper reglas como esta como en Fuyuki, entonces, un santo grial. Olga supuso rápidamente lo que Romaní no se atrevió a sugerir a la ligera. Si existiera, habría que recuperarlo. ¿Cuándo llegaremos a este fuerte tuyo? Preguntó Ritsuka. Sería bueno tener un lugar donde podamos idear un plan. Jeanne asintió. El fuerte improvisado está escondido lejos de la vista de mi otro yo dentro de una arboleda de cedros. Prácticamente ya estamos allí.
Míralo tú mismo. Justo como dijo Jeanne, apareció la vista del fuerte improvisado. Se construyeron altos muros con madera derribada, y varios hombres con armaduras francesas parecían estar patrullando a su alrededor. Estaban armados con espadas y lanzas, y parecían ser veteranos de la Guerra de los 100 años. Parecían capaces de distinguir a Jeanne de su otro yo y ya la estaban saludando. De aquí en adelante, el objetivo ya está claro, dijo Jeanne. Primero, descansaremos, haremos un plan y luego nos dirigiremos a Orleans para recuperar la ciudad. Para hacer eso, debemos exterminar a Jeanne d'Arc que se interpone en mi camino, pero mi chef insistió en que no podía. No lo hagas solo. Jeanne se detuvo en su lugar, finalmente tomándose el tiempo para persuadir a todos a su causa mirándolos a los ojos. El señor no me ha mostrado el camino correcto, pero no puedo darle la espalda a esto. A mi gente. Habría ido por mi cuenta si no fuera por las palabras del chef que decían que venderían aliados, y aquí estoy. Ahora. Entonces, ¿somos aliados? Puedes apostarlo, respondió Ritsuka de manera positiva, para alivio de Jeanne mientras colocaba una mano sobre su pecho. Si hay que creer en las palabras de Jeanne, entonces de hecho seríamos aliados, le aconsejó Romani a Olga, quien se había mantenido en silencio pero ahora estaba presionada para que accediera y aceptara el hecho de que acordaron ser aliados por la comida. Por supuesto, ella no está mintiendo, Sieg expresó su disgusto por las palabras de Romani. Cierto. Un santo no mentiría, Romani retrocedió irónicamente. Mientras tanto, Olga cuidó la migraña que estaba sintiendo antes de intentar medir todo. Mencionaste mucho al chef de tu lado. ¿Es realmente tan capaz? Ella preguntó. Jeanne inclinó la cabeza de inmediato en señal de aprobación. Él es quien terminó ayudándome cuando me manifesté por primera vez, y también es un espíritu heroico confiable. ¿Tu cocinero es un espíritu heroico? Romani murmuró, perplejo. ¿Existen realmente los espíritus heroicos de la cocina? Eso no es lo que importa, Romani, intervino Da Vinci en este momento con un tono agradable. Eso significa que tenemos aliados más capaces de nuestro lado. Ignorando el hecho de que aún no le habían presentado a Da Vinci. Jeanne dio una sonrisa bastante tenue. Me temo que nuestro chef no está en las mejores condiciones, dijo. Además de explorar, no puede hacer mucho más o correr el riesgo de desestabilizar su origen espiritual y desaparecer. Ahora es más de mediodía, por lo que debe estar observando la situación alrededor de Orleans y París. Por el aspecto del humo que se eleva en el aire, alguien formidable probablemente ya está haciendo un lío para mi otro yo. Olga, Ritsuka y Mash se miraron entre sí y no tenían dudas de a quién se referían en ese momento y lugar. Señorita Saint. Rápidamente necesitamos curación para los enfermos. Señorita Saint, ha vuelto. Abra las puertas, deprisa. Desde el momento en que llegaron cerca del fuerte improvisado, se escucharon numerosas voces. Eran personas rescatadas por el chef antes de que llegara Jeanne. Aún así, la fama de Jeanne estaba en su apogeo en este periodo, y estaba claro que ella no era la bruja dragón que actualmente ocupaba la capital. Si me disculpan, la sonrisa de Jeanne estaba tensa por el dolor. El dolor del pueblo de Francia la deprimía. No, está bien. También ayudaremos en caso de que necesiten algo, ofreció Ritsuka mientras Jeanne miraba con gratitud. Rápidamente siguió a Jeanne, quien se movió hacia la parte del fuerte donde se guardaba a los heridos, seguido por todos menos Olga. Olga era la única que no había dicho nada, pero el hecho de que asintió para que Sasaki y Spartacus ayudaran si era posible, indicaba que no tenía el corazón frío. En este momento, solo quería un tiempo a solas para pensar. ¿Quién hubiera pensado que esta única decisión le daría un encuentro casual oportunista? Después de encontrar un lugar apartado en el que pudiera pensar por sí misma, el sonido de las hojas crujiendo apenas unos segundos después la sobresaltó inmensamente. Trepando a una posición de batalla, apuntó el índice y el dedo medio de su mano derecha donde una esfera oscura de Gandr tomó forma en la punta de sus uñas. Las hojas crujieron de nuevo y una figura salió cojeando. Le faltaba media pierna, pero en su lugar había una especie de prótesis retorcida con aspecto de espada que parecía hacer su trabajo para permitir que el hombre caminara. Líneas negras como telarañas se arrastraban sobre su piel bronceada y cubrían numerosas cicatrices desagradables de heridas punzantes y laceraciones. Un ojo incluso quedó permanentemente ciego debido a una herida cortada verticalmente desde la frente hasta la mejilla izquierda. Su brazo dominante también faltaba hasta el hombro.
Llevaba un chaleco antibalas ajustado sobre la parte superior, mientras que un par de pantalones de combate del siglo XX y botas cubrían su pierna. Los ojos cansados se abrieron por una fracción de segundo mientras observaban la forma de Olga, pero fue Olga quien no pudo soportar el silencio primero. ¿Eres tú? Los recuerdos de Olga del arquero de Fuyuki vinieron a la mente al instante. Archer se burló de lo grosera que estaba siendo Olga. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba señalando con un gander todavía cargado en la punta de sus dedos. Entonces, ustedes, la gente de Caldea, finalmente llegaron, y no son ustedes. Es Archer, señaló cuidadosamente con el dedo, alertándola del hecho de que todavía había un hechizo de gander en él. Por lo menos, parecía avergonzada de sí misma cuando se enteró y lo difundió rápidamente. Ella sacudió su cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo aquí? Bueno, ¿no era eso ya obvio? Soy el chef, y he estado aquí mucho antes de que llegaran, respondió Archer rotundamente. ¿Significa esto que Lev? Los bastardos que se esconden aquí en alguna parte también, su tono se endureció, entrecerrando el ojo solitario. Incluso puede estar tan herido como yo. Mi último ataque contra él podría no haber sido mucho, pero detoné un núcleo de energía mágica en el origen de esa cosa. Archer asintió para sí mismo, pero aún estaba molesto porque Lev logró salir con vida de alguna manera. De repente, recordó algo relacionado con sus asuntos con el viejo yo. ¿Y saber? Preguntó. Ese tonto puede ser un idiota, pero es alguien que puede hacer lo que otros no pueden, por lo que debe haber sido capaz de ayudarla. Olga se puso tensa y su estado de ánimo volvió a desplomarse. Ella le contó a Archer sobre eventos anteriores antes de que él comenzara a reírse. ¿Qué? No es gracioso, bruto. Olga estaba genuinamente molesta, la culpa y el arrepentimiento la estaban carcomiendo. ¿De verdad crees que es tan fácil de matar? Archer se burló más de sí mismo que de Olga. Ni siquiera pude matarme, y eso es decir algo, pero suponiendo que el resto de lo que dijiste sobre un santo grial es cierto, también podríamos renunciar a esta singularidad ahora. ¿Abandonar? ¿Era esta realmente una versión futura de Emilia? ¿Por qué eres tan cínico? Olga subrayó, casi tirando de su cabello con indignación. Con tus capacidades y ahora como un espíritu heroico, podemos tener una ventaja incluso si nos enfrentamos a dragones o a un santo oscurecido. Archer no era el maestro Shirou, pero de todos modos era una variante futura de Emilia. Esto significa que podría crear noble fantasmas prescindibles para cualquier ocasión. Las palabras ni siquiera pueden expresar cuán versátil y útil podría ser esta habilidad si se usa correctamente. Sus pensamientos deben haber estado mostrándose en su rostro, ya que Archer le devolvió una mirada firme. Si aún no puedes decirlo, no estoy exactamente en condiciones para pelear, enfatizó Archer mientras señalaba su forma. Acción independiente solo puede llevarme hasta cierto punto, y ni siquiera tengo la energía para reformarme adecuadamente. ¿Realmente esperas que pueda atender tu pedido y proporcionar a tu grupo noble fantasmas por capricho? Olga cerró la boca rápidamente, pero Archer no había terminado. No soy como un rey dorado con una bóveda de todos los tesoros del mundo. Hago lo mío, lo recreo, lo falsifico, como quieras llamarlo. Debo tomar de mi mundo interior y proyectarlo en la realidad. Si mi rastreo fuera si no fuera tan exigente, habría seguido el ejemplo de un rey dorado y habría matado a ese bastardo de Lev en una lluvia interminable de leyendas cristalizadas. Archer suspiró, rascándose la nuca con el brazo que le quedaba mientras observaba a Olga morderse los labios. Su arrebato no era lo que él esperaba de ella en absoluto. Eres un hipócrita, ¿sabes? Dices una cosa, pero haces otra. Olga estiró el cuello hacia arriba y miró directamente a Archer a la cara. Si realmente crees que deberíamos rendirnos, entonces ¿por qué ayudaste a construir este fuerte y ayudaste a esa otra Jeanne? ¿Y qué si tienen un santo grial? Eso no impidió que Emilia persiguiera a Saber Alter en Fuyuki, así que ¿qué te detiene? Un maestro, Rin. Archer pensó, pero no diría esto. Saber Alter ya estaba salvado en la última singularidad, por lo que todo lo que tenía ahora eran sus arrepentimientos persistentes. Entonces déjame preguntarte, dijo en su lugar. ¿Tienes suficiente energía? Olga ni siquiera pensó antes de responder. Sí, infló sus mejillas con orgullo. El Rey Oscuro incluso me llama batería FR, parpadeó muy lentamente mientras procesaba lo que acababa de decir, sonrojándose como si no fuera algo de lo que estar orgullosa. Oh, olvida que dije eso. Ella tosió torpemente.
suerte también tenemos los recursos de Chaldea, terminó con una nota más fuerte. Olga no era tonta y sabía leer entre líneas. Este idiota. Él la indujo con todo lo que dijo solo para que llegara a este punto en el que parecía que ella era la que le rogaba ayuda. Supongo que puedo aceptar un contrato temporal aunque solo sea porque aún no he cumplido mi parte de una promesa. Archer reveló sus verdaderos colores en la mente de Olga en este mismo momento. Sigue dando aires, bastardo que no puede ser honesto consigo mismo. Prefería su Emilia a esta. Aún así, esto no significaba que no reconociera una oportunidad cuando la vio. Rápidamente, realizó el ritual de sirviente maestro y lo completó en unos minutos. Siervo. Archer, entonó Archer cuando se estableció el vínculo entre él, Olga y Chaldea. Respondo a tu llamada. En un destello brillante de luz mágica, las heridas sobre la forma de Archer comenzaron a curarse con el estímulo de nueva energía. La piel se volvió a unir, las extremidades volvieron a crecer a un ritmo visible y, de repente, el arquero de Fuyuki se puso imponente ante ella. Solo por las estadísticas, ya era mejor que Sasaki y Spartacus. Por temporal que pueda ser este contrato, todavía la dejaba sentirse como una maestra competente. ¿Feliz? Archer dijo sarcásticamente. ¿Quién dice que soy feliz? No podía ocultar su alegría interior. Cuando Olga volvió a buscar a sus camaradas, se pavoneaba como un pavo real, demasiado orgullosa para alardear, pero aún quería que los demás notaran su nuevo logro. Su estado de ánimo había mejorado notablemente después de que las dudas de Archer sobre la muerte de Shiroru aliviaron algunas de sus preocupaciones. Eso, y el hecho de que sabía que esta vez tenía un Servant capaz a su lado la tenía en las nubes. Señor. Chef, eres tú. Jeanne fue la primera en notar la llegada de Olga y Archer. ¿Cómo podría no hacerlo si ya había pasado mucho tiempo con Archer? La verdadera sorpresa fue que el cambio por el que había pasado era significativo. «¿Estás curado?», afirmó. Más o menos, Archer no insistió mucho en el tema y comenzó a caminar hacia Ritsuka, Mash y los otros servants, observándolos uno a la vez. Notaron a Archer desde el momento en que Jeanne corrió hacia él. Olga aprovechó este momento para lucir complácida consigo misma, pero al notar las expresiones en blanco en los rostros de Ritsuka y Mash, pensó en algo. Fue solo ahora que se dio cuenta de que nadie más que ella y Shiroru habían entrado en contacto con Archer en la última singularidad hasta el final. Incluso entonces, la figura de Archer se desdibujó a la luz de una explosión mágica. No era de extrañar que Ritsuka y Mash no pudieran reconocer su logro. Mi nuevo servant, y él es el chef de este lugar, dijo Olga cuando se acercó lo suficiente. Sasaki y Spartacus le dieron a Archer un asentimiento de bienvenida, y Archer hizo lo mismo. Sin embargo, trazó la línea cuando Spartacus estaba actuando con demasiado entusiasmo y se distanció. Mientras tanto, Ritsuka y Mash no pudieron evitar mirar a Archer. Soy Ritsuka, y ella es Mash, presentó Ritsuka. La curiosidad no podía ocultarse en sus rasgos mientras miraban abiertamente a Archer más y más tiempo. Solo soy un Archer sin nombre, dijo Archer. No le importaban mucho las formalidades. Más bien, estaba tratando de evitar el tema de su nombre por completo, pero Olga no lo aceptaría, ya que significaba reducir el peso de su logro al reclutarlo. ¿Sin nombre? Olga se burló, sin gracia. No te tomé por un comediante. ¿No es cierto, Emilia? Y ahí estaba. ¿Emilia? Archer frunció el ceño. Ahora que Mash y Ritsuka miraban aún más de cerca, y con el cabello de Archer suelto, el parecido era casi asombroso aparte del tono de su piel y el color de su cabello. ¿Emilia Senpai se convierte en un espíritu heroico? Archer se estremeció ante el nombre, ya que tenía ciertas connotaciones detrás de él con las que preferiría no asociarse más. Solo llámame, Archer, dijo uniformemente, cambiando el tema por completo en el siguiente segundo. En lugar de preocuparnos por quién soy o fui, creo que resolver esta singularidad es la prioridad, ¿sí? Todos asintieron de acuerdo. Digo que tenemos suficiente fuerza para hacer un camino directo a Orleans, sugirió Jeanne con franqueza. Su lado era ahora de 6 servants fuertes, y cada uno de ellos era lo suficientemente capaz como para rivalizar con una pequeña contingencia de enemigos si fuera necesario. Sin embargo, en lugar de estar de acuerdo, Archer negó con la cabeza. No tenemos suficiente fuerza. No dejes que los números te engañen, pero los sirvientes del otro lado no importan como un santo grial. Con el grial, no hay nada que impida que el enemigo convoque a más sirvientes con el tiempo suficiente. Entonces atacaremos rápida y eficientemente, propuso Sasaki.
Los opresores serán aplastados por el peso de mi amor. Espartaco esperaba ansiosamente la batalla. Archer tarareaba mientras pensaba mientras todos los demás comenzaban a hacer sugerencias. La sugerencia de Sasaki era viable, pero difícil al mismo tiempo. El enemigo ciertamente se habría preparado para cualquier ataque frontal. Además, había otro problema con respecto a los números. Estaban demasiado superados en armas. Por cruel que parezca, es bueno que saber Alter se haya ido. Es mejor usarla como una distracción mientras nosotros actuamos como la espada afilada, supuso Archer después de que todos terminaron de hablar. Con su fuerza, es probable que ocupe la mayor parte del lado enemigo y tenga la habilidad suficiente para sobrevivir. Mientras tanto, debemos lograr dos objetivos. Espera, intervino Ritsuka con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que saber estará bien? El labio de Archer se torció antes de curvarse. ¿Ya ha matado a Jeanne?, preguntó. Jeanne se animó al escuchar su nombre. Archer se pellizcó el puente de la nariz. ¿Otra Jeanne?, especificó. Bueno, no, respondió Ritsuka confundida. Entonces ahí lo tienes, Archer se cruzó de brazos. Entonces ella no morirá hasta que Jeanne lo haga, y eso es todo lo que importa. Saber no es alguien que muera fácilmente, especialmente si guarda rencor. Volviendo al tema, pero lo que todos deberían hacer es encontrar una manera de lidiar con el dragón mientras yo exploro con Independent Action para localizar su santo grial. Era una buena sugerencia, pero al mirar las caras de todos menos de Jeanne, Archer pudo ver la confusión. ¿Dragón? ¿Te refieres a los Wyverns?, aclaró Olga, un escalofrío recorrió su espalda. Sabemos que se llama Dragon Witch, pero pensamos que era un error común que la gente tenía sobre confundir Wyverns con dragons. Jeanne tuvo que decírselo a todos, ya que ella y Archer hacía tiempo que habían visto la montura más grande de Jeanne Alter. Mi otro yo tiene un gran dragón al que llama Fafnir, admitió Jeanne. ¿El de la leyenda? La voz de Romani resonó de la nada, pero Jeanne ya estaba acostumbrada. Probablemente, dijo con el ceño fruncido. Pero no parece poseer mucha inteligencia. Entonces, probablemente sea solo una colección de energía mágica en la forma de Fafnir. Una colección aterradora, querrás decir. Intervino Da Vinci, reemplazando la voz de Romani. Los dragones están en el vértice de los fantasmas, portando una energía mágica abrumadora. Es hasta el punto de que incluso la torre del reloj de la Asociación de Magos se construyó especialmente en su ubicación debido al cadáver de un dragón que se pudrió debajo y alteró la tierra. Sin embargo, hay una solución a este problema. Todos miraron a Archer, ya que había sido el presente por más tiempo en esta era. En mi exploración, me he encontrado con información de ciertos Erwans que se materializan como Jeanne, dos de los cuales serán de ayuda. Ambos son Dragon Slayers, uno avistado en Burdeos y el otro cerca de París. Con sus propiedades antidragón y noble fantasmas, deberíamos poder lidiar con cualquier Wyverns o Dragons mientras intentamos atacar a Jeanne Alter. Dragon Slayers, héroes famosos por su hazaña de matar a los poderosos lagartos alados. Todos podían entender lo útiles que podían ser en este momento. Entonces deja el Dragon Slayer en Burdeos a mi maestro Yami, sugirió Sasaki con una sonrisa relajada que duró poco. No te sobreestimes. No quiero que te maten, Olga descartó la idea de inmediato con la misma respuesta de antes. Sasaki suspiró, pero aún deseaba intentar apelar. Honorable maestro, Olga levantó la mano y abrió la boca para hablar, pero Archer la detuvo con una frase. Es una buena decisión, Archer asintió hacia Sasaki, para gran estupor de Olga. Ella hizo un puchero. ¿Quién era el verdadero maestro aquí? ¿Él o yo? Mientras tanto, Ritsuka, tú y tus Erwans pueden ir a París y buscar al Dragon Slayer allí. Aunque tenían sus dudas, después de mucha deliberación, se acordó que era la mejor solución. En cuanto a Archer, tenía otros planes en mente además de localizar el Santo Grial. Había un demonio acechando en las sombras, y él sabía muy bien que, en verdad, podría ser el mayor peligro. Deja que Chaldea se preocupe por la singularidad, era su deber lidiar con el entrometido. Mientras se preparaba para irse, se detuvo cuando notó que Sasaki se acercaba. Mi gratitud, arquero. Sasaki dijo su agradecimiento. Si Archer no hubiera respondido por él, tal vez no hubiera visto ninguna acción en absoluto. Me ocuparé de esta tarea. Sé que lo harás. Las palabras que Archer dijo estaban llenas de cierto tipo de significado, pero eludieron a Sasaki porque el Sasaki Archer sabía que no era el mismo que el Sasaki que tenía delante ahora.
Un segundo después, Archer se despidió bajo el rostro crispado de Olga. El bastardo en realidad la dejó sin remordimientos. Mientras tanto, se decidió que Jeanne acompañaría a Ritsuka para ayudar a suavizar las cosas, ya que Mash todavía era relativamente inexperto como servant. Por supuesto, esta era la excusa en la superficie, pero por alguna razón, Jeanne sospechaba cada vez más de Sieg y se encontraba constantemente siguiéndolo. Esta puede ser la verdadera razón. Ánimo, presidente, Ritsuka vino a consolar a Olga mientras su lado se preparaba para irse. Tus servants tienen buenas intenciones y parece que Archer tiene sus propios problemas. Entonces, ¿qué pasa con mis problemas? Olga se sintió cada vez más amargada mientras se concentraba en su propio nerviosismo y miraba a sus servants prepararse para partir. Sí. Al menos tienen confianza, dijo. Sin embargo, ella estaba pensando diferente. ¿La confianza equivalía a fuerza o a capacidad? Por supuesto no. No mueras, le recordó Archer a través de un enlace telepático. Ese bastardo desagradecido. No explicar nada y simplemente irse. ¡Qué nervio! Pensó en su nuevo contrato con Archer. Su decepción fue inmensa, y su vida muy bien puede estar arruinada. Al ver a Spartacus salir corriendo y dejarla atrás en su entusiasmo y a Sasaki sin preocuparse en absoluto por el peligro, finalmente reveló sus verdaderos pensamientos sobre esta operación momentos después de que el grupo de Ritsuka se fuera. Voy a morir, el camino de una espada solo sabe de dedicación. Los vientos soplaron suavemente, regresando a la escena de tres individuos caminando por un camino de tierra constante hacia la ciudad de Burdeos, donde se dice que se vio a un dragón slayer. La líder del grupo parecía nerviosa, un ceño fruncido constante mientras el bruto de un imponente hombre musculoso a su lado actuaba como su escudo. Al frente, un samurái sin nombre caminaba con aplomo, libre de los obstáculos que tenía delante. Todo estaba como se había explicado en el campamento, demostrando que las habilidades de exploración de Archer eran excelentes. Wyverns, y docenas de ellos, merodeaban por las inmediaciones de la ciudad. Incluso puede haber más que simplemente no se podían ver, y todos exhibieron una ferocidad y energía mágica que superó a las bestias ordinarias. Recordando que esto fue incluso después de la distracción que Saber Alter debe haber estado causando, y la escala de la invasión de Francia por parte de Dragon Witch se podía ver claramente. Estos wyverns que acompañaban a Jeanne Alter eran un ejército por sí solos. Olga se estremeció al verlo, incapaz de ver cómo podrían lograr esto. Si un dragón slayer realmente residía en esa ciudad sitiada, ¿cuáles eran las posibilidades de que todavía estuviera vivo de todos modos? Los datos indican una débil lectura de Servant dentro de la ciudad, informó Da Vinci. Bastante alto entonces. Olga sintió que se le encogía el estómago ante el anuncio. Honestamente, sentía que prefería tener a Romani vigilándola que a Da Vinci, que era competente. A Olga realmente le vendría bien que alguien la regañara ahora mismo para calmar sus nervios. ¿No estaba simplemente pidiendo morir si seguía adelante? Claro, ella tenía dos sirvientes, pero el otro lado tenía un ejército de fantasmales de mayor grado que eran vástagos de dragones. Las perspectivas ya sonaban sombrías como eran. La suave brisa sigue soplando, retrotrayendo el tiempo a una era donde el honor y el heroísmo se inmortalizaban en el mito. Sasaki comenzó a caminar después de un momento de indulto. Su mirada era inquebrantable, su andar, mesurado. Los mechones sedosos de su cabello atados en un largo moño se hincharon. La reserva, la humildad y el respeto no significan debilidad. ¿Tienes un plan para escabullirte de ellos? Olga gritó insegura, manteniéndose cerca de Spartacus para mantenerlo cerca para protegerla. Si Sasaki podía escuchar el tono vacilante de Olga, ya no permitiría que lo molestara más. La armonía no se logra a través de una confianza ilimitada o una habilidad innata, sino a través de innumerables repeticiones. ¿Plan? Sacudió la cabeza irónicamente. Los saludaré en las puertas. Continuó adelante. Esta vez, si Olga realmente deseaba detenerlo, tendría que usar un hechizo de comando. A sus ojos, había entrado en el estado de iluminación de un espadachín. Una mano agarró la empuñadura de su espada atada a su espalda, la otra cuidadosamente apretó la faja de su yukata. El ritmo de los latidos de su corazón se calmó dentro de su pecho. No estaría de pie con orgullo, ni con arrogancia, sino con la voluntad de permanecer resuelto frente a la imposibilidad. Su forma parecía brillar con un brillo incomparable. Todos sus movimientos cuidadosamente controlados y mediados.
La energía mágica de su clase se expandió desde él como una antorcha de azul iridiscente, una provocación y una señal para alertar a todos de su presencia. No era llamativo, ni autoritario, sino débil e insignificante frente al poder combinado de sus adversarios. Qué risible. Qué despreocupado de la realidad. Seguramente, se derrumbaría. La espada se rompería. La espada se rompería. Sin embargo, para él, no había necesidad de esconderse, ni considerar nada desde un significado más profundo, sin importar cuán inútiles o fútiles pudieran parecer las cosas. Uno no esperaría partir una montaña con una simple pieza de metal, sin embargo, si se golpea suficientes veces, todos los cimientos se romperían. El sonido de una espada de 2 metros que salía de su vaina resonó en las colinas y llanuras dominadas por wyverns que gruñeron al acercarse esta figura solitaria. El nulo está delante del uno. Antes del ingenio, la naturaleza es la base de todas las cosas. Se dice que la ágil golondrina, la más rápida de todas las aves, es casi imposible de cortar en pleno vuelo. ¡Cuidado! Olga gritó en advertencia cuando los wyverns más cercanos cargaron contra él con sus garras. Ah, tranquila serenidad. ¡Ay, lamentable ignorancia! Los movimientos nacidos de iteración tras iteración se afianzaron. Sus ojos se agudizaron, un brillo en el filo de su espada brilló mientras el acero giraba en el aire apuntando hacia adelante. Sus brazos tomaron su posición, sus piernas asumiendo su postura frontal. Las hojas que bailan y las alas que revolotean dan paso a la hoja oculta. Fue demasiado rápido, demasiado rápido. Esa espada podría atravesar el espacio mismo y superar el vacío en un corte multidireccional. Ningún fantasma noble. 3 cortes cortados simultáneamente sin ningún uso de energía mágica pero solo a través de la habilidad, superando el umbral de los medios mortales y entrando en lo divino. ¿Realmente lo necesitaba? No importaba la defensa o la diferencia de capacidad, esta espada había entrado en un reino superior en el que ningún mortal podía reclamar superioridad. Su espada hizo clic en su lugar dentro de su vaina cuando apareció al otro lado de los wyverns más rápidos para alcanzarlo. La sangre brotó cuando se formaron 3 líneas distintas sobre sus formas, mientras las piezas se separaban todas a la vez y caían al suelo. Nadie lo había visto. Ninguno capaz de comprender. Oh, lamentable destino. Oh, cruel amante. Este hombre fue forzado a la clase equivocada. Porque incluso si fuera un saber con el mínimo de atributos de clase, habría sido un saber como ningún otro. Sasaki Kojiro. Un samurái anónimo con una dedicación comparable a la leyenda y alardeado igual a Musashi. Un espadachín del infinito que rivaliza con el vacío. ¿Dragones o wyverns? La sangre derramada por su espada manchó las hojas de hierba con gotas rojas mientras su